Hay momentos en la vida que no llegan con aviso. No hay una señal, no hay una voz que te diga, presta atención, porque esto va a cambiar todo. Simplemente ocurren y tú estás ahí, con las manos ocupadas en algo sin importancia, cuando el suelo se mueve bajo tus pies. Esa mañana yo estaba planchando una camisa de Ernesto. 38 años planchando sus camisas, 38 años aprendiendo el peso exacto de la plancha, el vapor justo para que el cuello quedara perfecto. Lo hacía sin pensar, como respirar. La llamada llegó a las 7:14 de la mañana. Era un número del hospital. Me dijeron que Ernesto había colapsado en la calle, cerca del mercado, que un hombre que pasaba lo vio caer y llamó a la ambulancia, que estaba en urgencias, que viniera. Apagué la plancha, recogí mi bolso y salí. No lloré en ese momento. Lo recuerdo bien. No sentí el pánico que se supone que debes sentir cuando tu esposo de 38 años está tendido en una camilla. Sentí algo más extraño. Una calma que me asustó después, cuando tuve tiempo de pensarlo. En el hospital me dijeron que había sido un infarto. Moderado, dijeron, como si los infartos tuvieran categorías tranquilizadoras, que estaba estable, que necesitaría descanso, medicación, seguimiento. Valentina llegó 40 minutos después que yo. Mi hija, 41 años. El pelo siempre perfecto, los gestos siempre calculados. Me dio un abrazo corto. Luego fue directo a hablar con el médico, como si yo no estuviera ahí, como si la información le perteneciera a ella. Eso no era nuevo. Hacía años que Valentina me trataba como a un mueble en mi propia casa. Algo que ocupa espacio, que está ahí, pero que nadie realmente mira. Pues Ernesto quedó internado 3 días. Yo iba cada mañana. Me sentaba a su lado. Le llevaba el jugo que le gustaba, aunque los médicos decían que no era necesario. Él dormía mucho. Cuando estaba despierto, hablaba poco. Me miraba a veces con una expresión que yo no sabía descifrar. Valentina coordinaba todo con los médicos. Hablaba con las enfermeras. Traía formularios. A mí nadie me preguntaba nada. Fue al 4.º día cuando empezó todo. Ernesto iba a necesitar tratamiento prolongado. El cardiólogo habló de un procedimiento. Habló de costos, habló de seguros y coberturas. Y entonces Valentina me dijo, con esa voz suya que nunca levanta pero que siempre corta: «Mamá, necesitamos acceder a la caja de seguridad de papá. Hay documentos del seguro ahí adentro. La caja de seguridad». Ernesto tenía una caja en casa. Un cofre de metal gris que guardaba en el closet del estudio, detrás de los sacos de invierno. Yo sabía que existía. Nunca me había dado la combinación. «Yo no sé la combinación», dije. «Hay una llave de emergencia», respondió ella. «La dejó con el notario. Lo sé porque papá me lo dijo». Me quedé quieta un momento. ¿Cuándo le había dicho eso a ella y no a mí? Pero no pregunté. Ya había aprendido a no preguntar ciertas cosas. Fui al notario sola. Valentina dijo que tenía cosas que resolver, que ya iría después. El notario era un hombre mayor, de voz pausada, que me conocía desde hacía años porque Ernesto siempre usaba su oficina para los trámites de la carpintería. Me entregó la llave y me dio también un sobre. «El señor Ernesto dejó esto hace unos meses», dijo. «Instrucciones para el caso de una emergencia médica». Tomé el sobre. Ni lo abrí en el carro antes de encender el motor. Adentro había una hoja doblada en 3 partes. Una lista de documentos que estaban en la caja. Póliza del seguro de vida, escritura de la casa, títulos de la carpintería, una libreta de ahorros. Y al final de la lista, escrita a mano con la letra apretada de Ernesto: cuenta corriente número 0, 847-221-9934, Banco Central, a nombre de VMH, Valentina Marcela Herrera, el apellido de soltera de mi hija, el mío, el que le di yo. Me quedé mirando esas 3 letras durante mucho tiempo. Llegué a casa, abrí el closet del estudio, aparté los sacos. La caja estaba exactamente donde siempre había estado, aunque yo casi nunca entraba en ese cuarto. La llave entró sin resistencia. Adentro estaba todo lo que el notario había descrito: la póliza, los títulos, la libreta, y debajo de todo, en un folder manila sin etiqueta, había algo más. Eran estados de cuenta bancarios, 5 hojas, impresas, con el logo del Banco Central arriba. La cuenta era la que Ernesto había anotado en la lista, la cuenta a nombre de VMH. Pero no era una cuenta nueva. El primer estado era de 4 años atrás. 4 años. Me senté en el suelo del estudio. No busqué una silla. Me senté en el suelo, con las rodillas dobladas, y empecé a leer. Los movimientos eran regulares. Cada mes una transferencia. Siempre el mismo monto. Siempre desde la misma cuenta origen. Busqué el número de la cuenta origen. Era una cuenta que yo sí reconocía. Era la cuenta conjunta. La que Ernesto y yo teníamos desde que nos casamos. La que usábamos para los gastos de la casa,
para los servicios, para todo. La cuenta donde yo depositaba mi pensión cada mes. Mi pensión. El dinero que me había ganado cosiendo durante 20 años en el taller del barrio, antes de que las rodillas me lo impidieran. Durante 4 años, alguien había estado transfiriendo dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta privada a nombre de mi hija. 4 años, 48 meses. Y yo no había sabido nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos, escuchando el silencio de la casa. La casa donde habíamos vivido 32 años. La casa que yo había llenado de cortinas que cosí yo misma, de plantas en el patio, de olor a comida los domingos. Pensé en Ernesto en su cama del hospital. Pensé en Valentina con su pelo siempre perfecto. Y pensé en algo que llevaba años sin pensar con claridad. ¿Cuándo había empezado todo esto? Porque una cuenta bancaria no aparece de la nada. Alguien la abre. Alguien firma documentos. Alguien decide, en algún momento, que vale la pena hacerlo. ¿Cuándo había tomado esa decisión mi esposo? ¿Y mi hija lo sabía? Esa pregunta era la que más me pesaba. Porque una cosa es que Ernesto tuviera secretos. Los hombres de su generación guardaban secretos como si fuera un derecho que nadie les había cuestionado. Pero Valentina era mi hija. La había cargado yo, la había criado yo, le había enseñado a leer, a coser el primer botón, a hacer el arroz sin que se pegara. ¿Ella sabía que ese dinero era mío? A las 3 de la madrugada me levanté, fui al estudio, saqué el folder manila de la caja y lo puse sobre el escritorio. Busqué una lupa en el cajón porque mis ojos ya no son lo que eran y empecé a revisar los estados de cuenta otra vez, esta vez con más calma. Fue entonces cuando vi algo que se me había escapado la primera vez. En el último estado, el más reciente, había una nota al pie, un texto pequeño, en letra gris, casi imperceptible. Decía, operación vinculada a instrumento notarial número 4471-B. Fecha de vigencia, próximos 90 días. Instrumento notarial, un documento legal, algo firmado ante notario, y con fecha de vencimiento en menos de 3 meses. Me quedé mirando ese número, 4471-B. No sabía qué era, no sabía qué significaba exactamente, pero sí sabía una cosa. Si ese documento tenía fecha de vencimiento, significaba que había algo que debía ocurrir antes de que se cumpliera ese plazo. Y nadie me había dicho nada. Cerré el folder, volví a la cama. Esta vez sí cerré los ojos, pero no para dormir, para pensar. Al día siguiente, cuando llegué al hospital con el jugo de Ernesto, y Valentina ya estaba ahí. Me miró de una manera diferente. No supe explicarlo en ese momento. Solo noté que sus ojos bajaron un segundo a mi bolso, como si buscara algo, como si quisiera saber si yo había traído algo que no debía traer. Saludé a Ernesto, le puse el jugo en la mesita. Le pregunté cómo había dormido. Él me miró con esa expresión que yo seguía sin poder descifrar. ¿Fuiste al notario?, preguntó. Sí, dije. Conseguí la llave. ¿Y encontraste los papeles del seguro? Los encontré, respondí. Hubo un silencio. Valentina estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a nosotros, pero yo vi cómo sus hombros se tensaron. Bien, dijo Ernesto. Bien, y no dijo nada más. Yo tampoco. Pero en ese silencio algo había cambiado, porque por primera vez en 38 años yo sabía algo que ellos no sabían que yo sabía. Y eso, descubrí esa mañana. Es una forma de poder que nunca había tenido. Esa tarde salí del hospital antes que Valentina. Le dije a Ernesto que tenía que pasar por la farmacia, que le traería la medicación del día siguiente. Él asintió sin preguntar más. Valentina me despidió con un beso en la mejilla que no llegó a tocarme del todo. Esos besos suyos que siempre eran más un gesto que una caricia. Pero no fui a la farmacia. Fui a una papelería del centro. Compré una carpeta azul, separadores de colores y una libreta pequeña con tapa dura. Luego fui a una cafetería que no frecuentaba, de esas que tienen mesas en el fondo y poca luz, donde nadie te conoce y nadie te mira. Pedí un café, saqué la libreta y empecé a escribir todo lo que recordaba. Fechas, números, el código del instrumento notarial, los montos de las transferencias y el nombre del banco, el número de cuenta. Lo escribí todo con mi letra más pequeña, la que usaba cuando anotaba las medidas de las clientas en el taller. Una letra que solo yo podía leer bien. Había algo que necesitaba entender antes de dar cualquier paso. ¿Qué era el instrumento notarial número 4471-BE? No tenía forma de saberlo sola, pero conocía a alguien que quizás podía ayudarme. Doña Clemencia era una mujer de 72 años que vivía 2 cuadras arriba de mi casa. Habíamos sido vecinas desde que yo era joven. Ella había trabajado toda su vida en una notaría, primero como secretaria, luego como asistente legal, hasta que se jubiló. Nunca habíamos sido amigas íntimas, pero nos saludábamos,
Nos prestábamos cosas, ese tipo de relación que en los barrios viejos todavía existe y que en ningún otro lado he visto igual. La llamé esa noche, le dije que Ernesto estaba en el hospital, que tenía unos documentos que no entendía bien, que si podía ayudarme a descifrar algunos términos legales. Venga mañana temprano, me dijo sin dudar. Esa noche revisé la caja otra vez. Esta vez busqué más despacio. Saqué todo. Puse cada documento sobre el escritorio en orden. La escritura de la casa estaba ahí. La tomé con cuidado. Era un documento largo, con sellos y firmas. La habíamos firmado Ernesto y yo juntos hace 28 años, cuando compramos la casa con el crédito que tardamos 12 años en pagar. 12 años en los que yo cosí vestidos de novia, uniformes escolares, pantalones de hombre, lo que fuera, para que los pagos no se atrasaran nunca. Mi nombre estaba en la escritura. Rosa Elena Herrera de Montoya. Ahí estaba, claro, en negro sobre blanco. Pero entonces noté algo. En la esquina inferior derecha de la primera página había un sello que yo no recordaba. Un sello pequeño, redondo, con una fecha. La fecha era de hace 18 meses. Un sello de 18 meses atrás en un documento de 28 años. ¿Por qué alguien había sellado la escritura de la casa hace 18 meses? Eso no era normal. Eso no era una renovación de rutina. Al día siguiente fui donde doña Clemencia con la escritura y con los estados de cuenta dentro de mi carpeta azul. No le mostré todo de entrada. Primero le expliqué la situación por encima, que Ernesto estaba enfermo, que había encontrado unos documentos, que había cosas que no entendía. Ella me escuchó con las manos sobre la mesa, sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, le mostré primero la escritura. Le señalé el sello de la esquina. Ella se puso los lentes. Lo miró despacio. Su expresión no cambió de inmediato, pero vi que sus labios se apretaron un poco. Este sello, dijo, es de un proceso de actualización registral. Significa que alguien solicitó una revisión de este inmueble ante la oficina de registro. ¿Para qué?, pregunté. Puede ser por varias razones, dijo ella, pero la más común es para preparar una transferencia de propiedad. Me quedé quieta. ¿Una venta?, dije. O una cesión, respondió. Una donación legal, un cambio de titular. ¿Y eso puede hacerse sin que yo lo sepa? Yo también estoy en la escritura. Doña Clemencia me miró por encima de los lentes. No debería, dijo. Usted es copropietaria. Cualquier operación sobre ese inmueble requiere su firma, a menos que... Se detuvo. ¿A menos que qué?, pregunté. A menos que exista un poder notarial, un documento donde usted le haya dado autorización a alguien para actuar en su nombre. Le mostré entonces el estado de cuenta. Le señalé la nota al pie, el número 4471-B. Doña Clemencia leyó. Volvió a leer. Esta vez sí cambió su expresión. Rosa, dijo en voz baja, ¿usted firmó alguna vez un poder notarial a nombre de su esposo o de su hija? No, respondí. Nunca. Hubo un silencio largo. Entonces, dijo ella, tiene que ir a la notaría que aparece en ese número de instrumento y pedir una copia de ese documento. Usted tiene derecho a solicitarlo. Como titular del inmueble, usted puede pedir cualquier documento que lo afecte. ¿Y si me niegan el acceso? No pueden, dijo. Es la ley. Antes de continuar, si esta historia te está llegando adentro, dale like. Lo que viene ahora es lo que nadie esperaba. Fui a la notaría esa misma tarde. Era una oficina pequeña en el centro, con paredes color crema y una recepcionista joven que me miró como si yo fuera a pedir algo complicado. Le expliqué que era copropietaria de un inmueble y que necesitaba una copia del instrumento notarial número 4471-B. Ella prescribió algo en su computador. Esperé de pie porque las sillas de la sala estaban ocupadas. Al cabo de 10 minutos salió un hombre de unos 40 años con cara de pocos amigos y un folder en la mano. ¿Señora Herrera de Montoya? Sí. ¿Puede mostrarme su documento de identidad? Se lo di. Lo revisó. Me lo devolvió. El instrumento 4471-B es un poder especial de representación, dijo. Fue otorgado hace 19 meses. ¿Otorgado por quién? El hombre me miró un momento antes de responder. Por usted, señora. El mundo no se mueve cuando escuchas algo así. Eso es lo raro. El mundo sigue igual. La recepcionista sigue tecleando. El ventilador sigue girando. Todo sigue exactamente igual. Pero algo dentro de ti se detiene por completo. Yo no firmé ningún poder, dije. Mi voz sonó más tranquila de lo que sentía. Aquí aparece su firma y su documento, respondió él. Quiero ver el documento, dije. Me lo mostraron. Era una hoja y media, lenguaje legal, denso, lleno de referencias a artículos y parágrafos. Pero la parte central era clara.
El documento le daba poder a Ernesto Montoya para gestionar, negociar y formalizar la venta o cesión del inmueble ubicado en la dirección de nuestra casa, en nombre de Rosa Elena Herrera de Montoya, sin necesidad de consulta adicional. Y al final había una firma, mi nombre, mi apellido, sin mi número de documento. La firma no era mía, yo lo supe de inmediato, con la certeza con la que reconoces tu propia letra después de toda una vida usándola. La firma era parecida, muy parecida, pero no era mía. Alguien había falsificado mi firma. Le pedí al hombre una copia del documento. Me dijo que necesitaba hacer una solicitud formal por escrito. Le dije que lo haría. Me dio un formulario. Lo llené ahí mismo, de pie, con el bolígrafo que saqué de mi cartera. Salí a la calle con el formulario entregado y las manos vacías. Pero ya no era la misma que había entrado. Caminé hasta el parque que queda a 3 cuadras de la notaría. Me senté en una banca bajo un árbol. Había niños jugando, una señora vendiendo obleas, un perro dormido en la esquina. La vida normal, la vida de siempre. Y yo sentada ahí, descubriendo que mi firma había sido falsificada para quitarme mi propia casa. 32 años viviendo en esa casa. Las cortinas que yo cosí, las plantas del patio que yo sembré, la cocina donde hice miles de almuerzos, el cuarto donde cría a Valentina, el estudio donde Ernesto guardaba sus secretos. Mi casa. Pensé en Valentina. Pensé en esa cuenta bancaria a su nombre, en el dinero que había salido de nuestra cuenta conjunta durante 4 años, en la forma en que me miraba en el hospital, en cómo hablaba con los médicos por encima de mí. ¿Ella sabía de la firma falsificada o solo sabía de la cuenta? Había una diferencia importante entre las dos cosas, y necesitaba saberlo, pero todavía no era el momento de preguntarle nada. Todavía no. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Esa noche Valentina me llamó. Mamá, ¿cómo estás? No te vi en el hospital esta tarde. Tenía unos trámites, dije. ¿Qué trámites? Su voz era liviana, casual, pero la pregunta era rápida. Cosas del seguro, respondí. Ya están resueltas. Hubo una pausa breve. Ah, bien, dijo. Oye, mamá, quería hablarte de algo. Papá y yo hemos estado pensando que quizás sería mejor que, cuando salga del hospital, se quede un tiempo conmigo. Mi casa tiene más espacio, está más cerca del cardiólogo. La escuché hablar. La escuché describir su plan con esa voz suave y razonable que siempre usaba cuando quería que yo aceptara algo sin discutir. Lo pensamos, dije cuando terminó. Claro, mamá, sin afán. Colgué. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. Cuando salga del hospital se quede un tiempo conmigo. Ahora entendía. Si Ernesto se iba a vivir con Valentina, la casa quedaba sola. Y si la casa quedaba sola y existía un poder notarial con mi firma falsificada y un instrumento con fecha de vencimiento en menos de 3 meses. El plan no era solo robarme el dinero. El plan era quedarse con la casa y sacarme a mí. Esa noche no dormí nada. A las 5 de la mañana ya estaba levantada, duchada y vestida. A las 8 en punto estaba sentada en la sala de espera de una abogada. No cualquier abogada. La había buscado la noche anterior. 3 horas leyendo reseñas en el teléfono, buscando nombres, comparando. Encontré una que se especializaba en derecho de familia y propiedad. Una mujer, 50 y tantos años, según la foto de su página. Cara sería, ojos claros. Se llamaba doctora Patricia Salinas. Cuando me recibió en su oficina, me miró sin rodeos. Cuénteme, dijo, y yo le conté todo. Le mostré la libreta con los números, le expliqué el estado de cuenta, le describí el sello en la escritura, le hablé del instrumento 4471-B y de la firma que no era mía. Ella escuchó sin interrumpir, igual que doña Clemencia, pero al final no hubo pausa, no hubo silencio. Lo que usted me describe, dijo, tiene nombre, se llama falsedad en documento público, y si hay una operación inmobiliaria en curso basada en ese documento, estamos ante un fraude. ¿Puedo detenerlo?, pregunté. Si actuamos antes de que se formalice la operación, sí. Necesito ver el documento original de la notaría. ¿Ya lo solicitó? Ayer mismo, dije. Por primera vez en días, algo en mi pecho aflojó un poco. Solo un poco. Porque la doctora Salinas dijo algo más antes de despedirme. Señora Rosa, una cosa. Mientras este proceso avanza, no le diga nada a su esposo ni a su hija. Nada. ¿Puede hacer eso? Llevo 38 años callándome cosas, respondí. Ella me miró un segundo. Luego asintió despacio. Entonces ya sabe cómo. Salí a la calle. El sol ya estaba alto. La gente caminaba rápido como siempre, sin mirar a nadie. Caminé hacia el hospital. Compré el jugo de Ernesto en la tienda de siempre. Subí al piso 3. Entré al cuarto. Él estaba despierto.
Valentina no había llegado todavía. Me senté a su lado. Le puse el jugo en la mesita. Le pregunté cómo había dormido. Él me miró y yo lo miré. 38 años mirando esa cara que yo había amado, que había tolerado, que había aceptado sin preguntar demasiado. Rosa, dijo en voz baja, hay algo que tengo que contarte. Se me heló algo por dentro, pero no lo mostré. Sonreí. Claro, dije, aquí estoy. Y en ese momento se abrió la puerta. Valentina entró con 2 cafés en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Buenos días, dijo. Ernesto cerró la boca, y lo que iba a decirme quedó guardado otra vez. Por ahora. Hay cosas que una mujer de mi edad aprende a hacer sin que nadie se lo enseñe. Aprende a entrar a una habitación y leer el aire antes de saludar. Aprende a escuchar lo que no se dice. Aprende a notar cuándo una sonrisa es real y cuándo es una pantalla. Valentina era buena actriz, siempre lo había sido. Pero yo la había visto actuar desde que tenía 5 años. Los días siguientes establecieron una rutina extraña. Yo llegaba al hospital cada mañana, llevaba el jugo. Me sentaba, hablaba con Ernesto de cosas pequeñas, el clima, el vecino que había pintado la fachada, la planta del patio que necesitaba más agua, cosas que no importaban, cosas que llenaban el silencio sin revelar nada. Valentina llegaba después, a veces traía comida, a veces traía formularios que Ernesto firmaba sin que yo pudiera leer bien qué decían. Cuando intentaba acercarme, ella los doblaba antes. Yo lo notaba. Ernesto también lo notaba, creo. Me miraba de reojo cuando Valentina hacía eso. Pero no decía nada. Nadie decía nada. Éramos 3 personas en una habitación pequeña, cada una cargando algo que las otras 2 no debían ver. El jueves de esa semana, la doctora Salinas me llamó. Había recibido la copia del instrumento 4471-B directamente de la notaría. Lo había revisado con una colega que se especializaba en documentología. La firma tiene inconsistencias, me dijo. El ángulo de inclinación no coincide con su firma en documentos anteriores. El trazo final es diferente. No es concluyente todavía, necesitamos un perito oficial, pero hay suficiente para iniciar una denuncia. ¿Cuánto tiempo toma eso?, pregunté. El proceso puede ser largo, admitió, pero hay algo más urgente. Revisé el registro de la propiedad. Hay una solicitud activa de modificación de titularidad sobre su inmueble. Fue radicada hace 3 semanas. 3 semanas. Mientras yo planchaba camisas, mientras hacía mercado, mientras dormía en mi cama sin saber nada. ¿Puedo detenerla?, dije. Ya la detuve, respondió la doctora Salinas. Presenté esta mañana una medida cautelar. Mientras exista la investigación sobre el documento, ninguna operación sobre ese inmueble puede avanzar. Cerré los ojos un segundo. Gracias, dije. No me agradezca todavía, respondió ella. Esto apenas empieza. Esa tarde no fui al hospital. Llamé a Valentina y le dije que me sentía mal, que tenía dolor de cabeza, que descansaría en casa. Ella me dijo que no me preocupara, que ella se quedaría con su papá. Perfecto, porque lo que necesitaba hacer requería que la casa estuviera sola y que yo tuviera tiempo. Me senté en el estudio con la caja abierta frente a mí. Esta vez no buscaba documentos. Ya había encontrado lo que necesitaba encontrar. Esta vez buscaba otra cosa. Tiempo. Quería recordar. Me quedé ahí, con las manos sobre las rodillas, y dejé que los recuerdos llegaran en orden, no para hacerme daño, sino para entender cuándo había empezado todo esto, porque una traición de esta magnitud no nace de un día para otro. Se construye. Ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Recordé la primera vez que Valentina y Ernesto habían hablado de dinero sin incluirme. Fue hace 6 años. Valentina había tenido un problema con su apartamento, una deuda con la administración del edificio. Ernesto me dijo que le iba a prestar algo de dinero. Yo pregunté cuánto. Él dijo que no era mucho, que no me preocupara. Nunca supe la cifra exacta. Nunca me la dijeron. Recordé la vez que fui al banco a revisar la cuenta conjunta y la cajera me dijo que el saldo era más bajo de lo que yo esperaba. Le pregunté a Ernesto. Él dijo que había habido unos gastos de la carpintería, que ya se recuperaría. Yo le creí. Recordé la tarde que encontré en el bolsillo de una chaqueta de Ernesto una tarjeta de una inmobiliaria. Se la mostré. Él dijo que un amigo le había dado la tarjeta, que estaban pensando en invertir en un local para la carpintería. Yo no pregunté más, nunca pregunté más. Ahí estaba el problema, ahí había estado siempre. Yo había aprendido tan bien a no preguntar, a no incomodar, a no crear conflicto, que les había dejado espacio suficiente para construir todo esto sin que yo me diera cuenta. Mi silencio había sido su permiso. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. No la traición de Ernesto, no la traición de Valentina, mi propio silencio. 38 años callando preguntas que tenía derecho a hacer. Me levanté.
Fui a la cocina, hice un tinto, me lo tomé de pie, mirando el patio. Las matas de helecho seguían ahí. Las había sembrado yo hace 15 años. Las había cuidado yo. Las había podado en temporada de lluvia y las había protegido en temporada seca. Esta casa era mía, no en papel solamente. No, era mía, porque yo la había llenado de vida durante 32 años, y nadie me la iba a quitar. Suscríbete si esta historia te está moviendo algo por dentro, y cuéntame en los comentarios si alguna vez también aprendiste a callarte más de la cuenta. El viernes llegó una sorpresa que no esperaba. Sonó el timbre a las 11 de la mañana. Abrí la puerta y encontré a una mujer que no reconocí de inmediato. Tenía unos 50 años, cabello corto canoso, ropa sencilla. Me miraba con una expresión que no era exactamente vergüenza, pero se le parecía. «¿Señora Rosa?», dijo. «Sí, me llamo Amparo. Trabajé con su esposo en la carpintería. Varios años. La recordé entonces. La había visto 1 o 2 veces cuando fui a dejarle el almuerzo a Ernesto al taller. Una mujer callada, que llevaba los registros contables del negocio». «Oh, pase», dije. No sé por qué lo dije. Algo en su cara me lo indicó. Se sentó en la sala. Rechazó el café que le ofrecí. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo y las miraba mientras hablaba. «Supe que el señor Ernesto estaba en el hospital», empezó. «Y supe que quizás usted estaba buscando entender algunas cosas». «¿Quién le dijo eso?», pregunté. «Doña Clemencia», respondió. «Somos de la misma parroquia. Ella no me contó detalles. Solo me dijo que usted estaba pasando por algo difícil y que quizás yo podía ayudar. Me quedé quieta. Doña Clemencia, la buena mujer». «¿Cómo puede ayudarme?», dije. Amparo abrió su bolso. Sacó un sobre. Cuando la carpintería empezó a tener problemas económicos, hace como 5 años, el señor Ernesto me pidió que hiciera algunos ajustes en los registros, cosas que yo no debía hacer. Yo los hice. Tenía miedo de perder el trabajo. Hizo una pausa. «Pero los guardé», dijo. «Todo. Cada movimiento, cada transferencia que él me pidió registrar de manera diferente a como debía registrarse». Me extendió el sobre. Lo tomé. Adentro había varias hojas, impresas, con fechas, montos y nombres de cuentas. Entre las cuentas, una que ya me era familiar, la cuenta 0847-221-9934, la cuenta de Valentina. «¿Cuánto tiempo lleva guardando esto?», le pregunté. 3 años, respondió. No sabía qué hacer con ello, pero cuando doña Clemencia me llamó, entendí que era el momento. La miré. Era una mujer que también había callado, que también había tenido miedo, que también había cargado algo que no le pertenecía. «¿Está dispuesta a declarar esto ante una abogada?», le pregunté. Dudó un segundo, solo un segundo. «Sí», dijo. Me llamé a la doctora Salinas esa misma tarde. Le conté sobre Amparo. Le dije que tenía documentos contables que mostraban el rastro de las transferencias desde la carpintería hacia la cuenta de Valentina, que había una testigo dispuesta a hablar. La doctora Salinas estuvo en silencio un momento. «Rosa», dijo finalmente, «esto ya no es solo un caso de falsedad documental. Esto puede ser apropiación ilegal de bienes conyugales. Dependiendo de lo que muestren esos registros, podría ser más». «¿Qué hago ahora?», pregunté. «Por ahora, nada diferente a lo que ha estado haciendo. Siga yendo al hospital. Siga siendo la misma de siempre. No cambie nada. ¿Puede hacer eso?». «Sí», respondí. «Y Rosa», agregó, «¿tiene un lugar seguro donde guardar todos esos documentos?». «No en la casa». Pensé un momento. «Sí», dije, «tengo un lugar». Esa noche llevé la carpeta azul, los estados de cuenta, el sobre de Amparo y mis notas de la libreta a casa de doña Clemencia. Ella los guardó en su propio closet, detrás de unos álbumes de fotos viejos, sin hacer preguntas. «Aquí estarán seguros», dijo. Le di un abrazo. Uno de verdad, de esos que aprietan. Ella me lo devolvió igual. El sábado Ernesto recibió el alta del hospital. El médico dijo que podía volver a casa con cuidados. Reposo, dieta, medicación, revisión en 15 días. Valentina estaba ahí para el alta. Traía una maleta pequeña como si ya hubiera planeado todo. «Papá se viene conmigo unos días», me dijo con esa voz suave. «Para que puedas descansar tú también, mamá. Ha sido una semana muy dura para todos». Ernesto me miró. Yo lo miré. En su cara había algo que yo ya sabía reconocer. Culpa. No arrepentimiento. Culpa. Son cosas distintas. El arrepentimiento quiere reparar. La culpa solo quiere esconderse. «Está bien», dije. Valentina sonrió. Ernesto bajó la vista. Los ayudé a recoger las cosas. Doblé el pijama de Ernesto.
Puse sus medicamentos en una bolsa con una nota escrita a mano indicando los horarios. Lo hice con cuidado, como siempre hacía todo. Cuando se iban por el corredor del hospital, Ernesto se detuvo un momento. Se dio vuelta, me miró desde lejos. Abrió la boca. Valentina le puso una mano en el brazo y lo guió hacia el ascensor. La puerta se cerró, y yo me quedé sola en el corredor, con el olor a hospital y el sonido lejano de una camilla rodando. Caminé al parqueadero, entré al carro, arranqué y manejé hasta la casa, mi casa. Abrí la puerta, entré. El silencio era distinto cuando uno está solo de verdad. Ay, no cuando hay alguien durmiendo en otro cuarto. Fui al patio, toqué las hojas del helecho con la punta de los dedos, frías, verdes, firmes, seguían ahí. Yo seguía ahí, y mañana, cuando abriera los ojos, iba a seguir construyendo lo que había empezado. Pero esa noche, por primera vez en muchos años, la casa era completamente mía. Y eso se sentía diferente a todo lo que había sentido en mucho tiempo, diferente y extrañamente bien. Esa noche, antes de dormir, revisé el teléfono una última vez. Tenía un mensaje de la doctora Salinas. Decía solo esto: mañana a las 9, tenemos que hablar. Encontré algo más. No dormí bien. Me desperté 3 veces. La última a las 4:30 de la madrugada, con el teléfono en la mano, releyendo el mensaje de la doctora Salinas. Encontré algo más. Esas 3 palabras tenían un peso particular. Porque hasta ese momento yo creía que ya sabía lo peor: la cuenta bancaria, la firma falsificada, el poder notarial, la solicitud de cambio de titularidad. Ya era demasiado. ¿Qué más podía haber? Me levanté, hice café, me senté en la cocina con las manos alrededor de la taza y esperé que amaneciera. La casa en silencio era una cosa extraña. 38 años acostumbrada al ruido de otra persona, al sonido de los pasos de Ernesto en el corredor, a la radio que él ponía cada mañana aunque nadie la escuchara. Ahora solo estaba yo, y el reloj en la pared, y el café enfriándose entre mis manos. A las 8:45 estaba sentada en la sala de espera de la doctora Salinas. A las 9 en punto ella abrió la puerta de su oficina y me hizo pasar. Sobre su escritorio había varios documentos ordenados en fila. Los miré sin tocarlos. Ella se sentó frente a mí, juntó las manos y fue directa. Rosa, ayer en la tarde pedí una revisión completa del historial registral de su inmueble, no solo los últimos meses, todo. Y, hace 4 años, su esposo constituyó una hipoteca sobre la propiedad. El café de la mañana se me revolvió en el estómago. ¿Una hipoteca? Una hipoteca privada, explicó ella. No con un banco, con una persona natural, un señor de nombre Gerardo Fuentes, por un monto considerable. Yo no firmé ninguna hipoteca. Lo sé, dijo, porque la hipoteca fue firmada usando el mismo poder notarial falsificado, el 4471-B, el mismo documento que usaron para la solicitud de cambio de titularidad. Me quedé mirándola. Entonces, dije despacio, mi casa está hipotecada, sin que yo lo supiera, con una firma que no es mía, desde hace 4 años. Así es. ¿Y quién es ese Gerardo Fuentes? La doctora Salinas hizo una pausa antes de responder. Eso es lo otro que encontré, dijo. Gerardo Fuentes es el nombre del padre de la pareja actual de su hija. El aire en la oficina pareció cambiar de temperatura. ¿Valentina sabía de la hipoteca?, pregunté. No lo puedo afirmar todavía, respondió, pero sí puedo decirle que el dinero de esa hipoteca, el préstamo que Gerardo Fuentes le hizo a Ernesto, usando su casa como garantía, una parte de ese dinero terminó en la cuenta bancaria a nombre de su hija. Todo encajó de golpe, como cuando uno arma un rompecabezas en la oscuridad y de repente enciende la luz y ve la imagen completa. No era solo Ernesto, no era solo Valentina, era un sistema, un plan construido entre 3 personas, con mi firma falsificada, con mi dinero, con mi casa. Y yo, en el centro de todo, sin saber nada. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté a la doctora Salinas. Presentamos la denuncia formal, dijo. Falsedad en documento público, fraude, uso indebido de bienes conyugales. Tenemos el documento periciado, tenemos los registros contables que trajo su testigo, tenemos el rastro bancario. Es un caso sólido, Rosa. ¿Cuánto tiempo toma? Estos procesos son lentos, admitió sin adornar la respuesta. Meses, posiblemente más de 1 año para una resolución completa. Pero la medida cautelar ya está activa. La casa no se puede vender ni transferir mientras dure la investigación. Eso es lo más urgente y ya está hecho. Asentí. ¿Ernesto puede ir a la cárcel?, pregunté. Lo pregunté con calma. Me sorprendí a mí misma por esa calma. Depende de lo que determine el proceso, respondió ella. Dado su estado de salud, es posible que el juez considere medidas alternativas.
pero sí enfrentará cargos, y su hija también, si se prueba que tenía conocimiento. ¿Y si no tenía conocimiento? Entonces es víctima también, de cierta manera, dijo la doctora Salinas. Aunque eso no la exime de devolver el dinero que recibió. Salí de esa oficina con la cabeza llena de números, fechas y nombres, pero también con algo más, con una claridad que hacía mucho no sentía. Caminé por el centro durante casi 1 hora sin ir a ningún lado en particular. Pasé por la tienda donde compraba la tela cuando tenía el taller. Ya no existía. Ahora era una papelería. Pasé por el parque donde llevaba a Valentina de niña los domingos a comer helado. Los mismos árboles, las mismas bancas, niños diferentes. El tiempo pasa y las cosas cambian y uno no siempre lo nota. Pero esa tarde lo noté todo. Noté el peso de los años, la cantidad de domingos que había pasado haciendo lo que se esperaba de mí, siendo la esposa correcta, la madre disponible, la mujer que no incomoda, que no pregunta, que no exige. Y mientras yo era todo eso, alguien usaba mi nombre para firmar documentos que yo nunca vi. Alguien decidió que mi silencio era un contrato, que mi paciencia era un permiso, que mi amor era una debilidad que se podía usar. Me senté en una banca, saqué el teléfono, tenía 3 mensajes de Valentina preguntando cómo estaba, si necesitaba algo, que su papá mandaba saludos. Los leí todos, no respondí ninguno. Esa noche, por primera vez desde que encontré los documentos, me permití llorar. No en el hospital, no en la oficina de la abogada, no frente a doña Clemencia ni frente a Tamparo, sola, en mi cuarto, con la puerta cerrada y la almohada contra la cara para que el silencio de la casa no se llenara de un sonido que nadie más tenía que escuchar. Lloré por el matrimonio que creí que tenía, lloré por la hija que pensé que conocía, lloré por los 20 años cosiendo para pagar esa casa, por las noches que me quedé despierta ajustando vestidos de novia ajenos mientras el mío se guardaba en una caja en el closet. Lloré por la mujer que fui, la que callaba, la que aceptaba, la que pensaba que no hacer preguntas era una forma de amor. Y cuando terminé, me limpié la cara. Me levanté, fui al baño. Me lavé los ojos con agua fría. Me miré en el espejo. 63 años. Arrugas alrededor de los ojos. El cabello más gris que oscuro. Las manos de alguien que ha trabajado toda la vida. Pero los ojos seguían siendo los mismos de siempre. Vivos, todavía vivos. Antes de continuar, si esta historia te está tocando, dale like. Hay mujeres que necesitan saber que no están solas en esto. 2 días después recibí una llamada de un número que no reconocí. Era Ernesto. Llamaba desde el teléfono de Valentina porque el suyo se había quedado sin batería. Dijo: Rosa, empezó, necesito hablar contigo, en persona. ¿Cómo estás de salud?, pregunté primero. Bien, mejor, pero necesito verte. ¿Cuándo? Mañana. ¿Puedes venir acá? Pensé en lo que diría la doctora Salinas. Pensé en sus instrucciones. No cambies nada. Sigue siendo la misma de siempre. Claro, dije. Mañana voy. La casa de Valentina era un apartamento en un edificio nuevo. Di a unos 20 minutos de la mía en bus. Llegué a las 10 de la mañana con un recipiente de sopa que había hecho la noche anterior. No porque quisiera llevarla, sino porque era lo que la Rosa de siempre habría hecho, y yo tenía que seguir siendo esa Rosa por un poco más de tiempo. Valentina me abrió la puerta. Me miró el recipiente. «Qué buena eres, mamá», dijo. Entré. Ernesto estaba en el sofá, con una manta sobre las piernas aunque no hacía frío. Se veía más delgado que en el hospital. Más pequeño de alguna manera, como si la enfermedad le hubiera devuelto algo que el tiempo le había quitado lentamente, su tamaño real. Me senté frente a él. Valentina fue a la cocina con la sopa. Ernesto y yo nos quedamos solos por primera vez en muchos días. Me miró un momento largo. «Rosa», dijo, «lo que tengo que decirte no es fácil». «Habla», dije. Respiró. Hace unos años, la carpintería empezó a tener problemas, deudas. Perdí un contrato grande y quedé comprometido con varios proveedores. Necesitaba dinero rápido y no quería preocuparte. Lo escuché sin moverme. Gerardo, el papá del novio de Valentina, me ofreció un préstamo, con la casa como garantía. Yo sabía que era un riesgo, pero pensé que podía pagarlo antes de que tú te enteraras. ¿Y la cuenta bancaria?, dije. Se quedó quieto. ¿Qué cuenta?, dijo. Pero sus ojos lo delataron, ese movimiento rápido hacia el lado que hacen los ojos cuando la mente busca una salida. La cuenta número 0847, dije. A nombre de Valentina, a la que le transferías dinero de nuestra cuenta conjunta cada mes durante 4 años. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Este tenía peso. «¿Cómo sabes tú ese número?», preguntó en voz baja. «Ernesto», dije. «Llevo 38 años en esta casa.
No soy invisible aunque me hayas tratado como si lo fuera. Él bajó la vista. El dinero que le pasaba a Valentina era para ayudarla con su apartamento, dijo. Ella tenía deudas. Yo no quería que tú... ¿Ella sabía de dónde venía ese dinero? Interrumpí. Pausa. Sí, dijo. Ahí estaba, la confirmación que necesitaba. ¿Y la firma en el poder notarial? Pregunté. La que aparece con mi nombre y mi documento. ¿Quién la hizo? Esta vez el silencio duró más. Yo no quería hacerlo, dijo finalmente. Gerardo insistió en que necesitaba tu firma, y yo no quería contarte lo de la hipoteca porque sabía que ibas a... ¿Ibas a qué, Ernesto? Dije. ¿A enojarme? ¿A preguntarte cómo habías comprometido mi casa sin decirme nada? A impedirlo, respondió en voz muy baja. Me levanté, no grité, no tiré nada. No hice ninguna de las cosas que las mujeres hacen en las películas cuando descubren que las han traicionado. Me levanté y fui a la ventana. Miré hacia afuera un momento. Luego me di vuelta. ¿Valentina sabe lo de la firma? Pregunté. Ernesto tardó demasiado en responder. Ella sabe que había un poder notarial, dijo. Los detalles de cómo se obtuvo, no se los pregunté. Eso podía ser verdad o no. Pero en ese momento no era el punto más importante. Valentina entró de la cocina con 3 tazas de tinto en una bandeja. Las puso sobre la mesa. Nos miró a los dos. Notó algo en el aire. La tensión que existía aunque nadie hubiera levantado la voz. ¿Todo bien? Dijo. Sí, respondí. Tu papá me estaba contando cómo se ha sentido. Me senté de nuevo, tomé el tinto, le di un sorbo, y seguí siendo la Rosa de siempre durante 40 minutos más. Pregunté por la dieta de Ernesto. Hablé de los medicamentos. Le dije a Valentina que la sopa llevaba apio porque era buena para la presión. Cuando me despedí, le di un beso a Ernesto en la frente, y le di a Valentina el abrazo que ella me había dado en el hospital. Uno que llegaba pero no tocaba del todo. Salí al corredor, esperé el ascensor, y cuando las puertas se cerraron me permití un segundo de algo que no era exactamente satisfacción, pero se le acercaba. Porque Ernesto acababa de confirmar todo, y yo tenía testigos de nada de eso. Solo mi palabra contra la suya. Pero ya no necesitaba su confesión. Ya tenía los documentos. Esa noche le escribí un mensaje largo a la doctora Salinas. Le conté la conversación con Ernesto, todo lo que había dicho, todo lo que había dejado de decir. Ella respondió rápido para ser casi medianoche. Esto es útil, pero no cambia la estrategia. La denuncia va como estaba planeada. Esta semana. ¿Está lista? Lo pensé exactamente 2 segundos. Sí, respondí. Apagué la luz del cuarto. Me quedé en la oscuridad, mirando el techo. Pensé en todas las noches que había mirado ese mismo techo creyendo que mi vida era lo que parecía. Que el hombre que dormía a mi lado era quien yo creía. Que la hija que había criado era la mujer que me había mostrado. Ahora el techo era el mismo, pero yo era diferente. No más fuerte. Exactamente, esa palabra no me gustaba. Las mujeres siempre tenemos que ser fuertes, como si el dolor no nos pesara. Me pesaba. No, claro que me pesaba, pero ya no me aplastaba. Esa era la diferencia. 2 días después, un martes por la mañana, la doctora Salinas presentó la denuncia formal ante la Fiscalía. Falsedad en documento público, fraude conyugal, apropiación ilegal de bienes, 3 cargos, 3 nombres en el documento: Ernesto Montoya, Valentina Herrera y Gerardo Fuentes. Yo no estaba en la Fiscalía cuando se presentó. La doctora Salinas dijo que no era necesario, que ella manejaba todo. Estaba en mi casa, en mi cocina, haciendo el almuerzo. Arroz, frijoles, tajadas, las mismas cosas de siempre. Pero esta vez lo hice para mí sola, y me lo comí sentada en la mesa grande, sin apurarme, sin estar pendiente de si alguien más quería más sal o si el arroz había quedado muy blando. Solo yo, mi plato, mi tiempo, mi casa. A las 3 de la tarde sonó el teléfono. Sí, era Valentina. Lo dejé sonar. Volvió a llamar. Lo dejé sonar. Al tercer intento contesté. «Mamá», dijo. Su voz era diferente. El control de siempre había desaparecido. «Mamá, nos llegó una notificación de la Fiscalía, de una denuncia. Mamá, ¿tú sabes algo de esto?» Me tomé un segundo. «Valentina», dije. «Creo que deberías hablar con un abogado». Silencio. «¿Fuiste tú?», preguntó. Y en esa pregunta había algo que yo había esperado encontrar antes. Miedo. «Habla con un abogado», repetí. Y colgué. El teléfono siguió sonando esa tarde. Ernesto, Valentina. Un número que no reconocí y que supuse era el abogado de ellos, o quizás Gerardo Fuentes. No contesté ninguno. Los dejé sonar hasta que pararon. Luego apagué el teléfono, me puse los zapatos y salí a caminar. No tenía un destino. Solo necesitaba moverme. Necesitaba sentir el aire afuera, el ruido de la calle, la prueba de que el mundo seguía girando,
aunque dentro de mi casa todo hubiera cambiado de lugar. Caminé por el barrio durante casi 1 hora. Pasé frente a la iglesia donde me habían casado. Pasé frente a la escuela donde Valentina había hecho la primaria. Pasé frente al pequeño local donde yo había tenido el taller de costura durante 20 años, que ahora era una tienda de celulares, toda una vida en unas pocas cuadras. Me detuve frente al local. El letrero nuevo era de colores brillantes. Adentro había una chica joven mirando una pantalla. Recordé la primera vez que compré una máquina de coser propia. Tenía 31 años. Me la habían dado a crédito. Tardé 8 meses en pagarla. Ernesto no quería que trabajara fuera de casa. Decía que no era necesario, que él traía suficiente. Pero yo insistí, no sé si por dinero o por algo más difícil de nombrar, por tener algo que fuera solo mío. Esa máquina me había dado independencia antes de que supiera que la necesitaba, y ese dinero, esa pensión que había ganado cosiendo vestidos ajenos, había terminado en una cuenta bancaria que yo nunca había visto. Respiré, seguí caminando. Esa noche encendí el teléfono. Tenía 12 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz de Valentina, 2 mensajes de texto de Ernesto. No escuché los mensajes de voz. Leí los textos de Ernesto. El primero decía: Rosa, por favor contesta. Necesitamos hablar antes de que esto se salga de control. El segundo, enviado 40 minutos después, decía: no tenías que hacer esto. Podíamos haberlo resuelto entre nosotros. Los leí 2 veces. Podíamos haberlo resuelto entre nosotros. Entre nosotros. Como si yo hubiera sido parte de la conversación desde el principio. Como si en algún momento alguien me hubiera preguntado qué quería yo. Como si 38 años de matrimonio hubieran sido una negociación donde las 2 partes hablaban. Guardé el teléfono. Fui al cuarto. Me acosté. Y dormí. Dormí de verdad, de esas que no tienen interrupciones ni sobresaltos, por primera vez en semanas. La doctora Salinas me llamó al día siguiente. La fiscalía ya notificó formalmente a los 3 implicados. Dijo: Ernesto tiene una audiencia preliminar en 3 semanas. Dada su condición de salud, es probable que el proceso sea con medidas alternativas a la detención. Pero el proceso va. ¿Y Valentina? Ella también fue notificada. Su situación depende de cuánto se pueda probar sobre su conocimiento directo de la falsificación. El dinero que recibió está documentado. Eso no tiene discusión. ¿Y la casa? La medida cautelar sigue activa. Dijo: la hipoteca con Gerardo Fuentes está suspendida mientras dure la investigación. Eso significa que usted puede seguir viviendo ahí sin ninguna amenaza inmediata. Algo en mi pecho se dio un poco más. Gracias, dije. Rosa, dijo ella antes de colgar. Quiero que sepa algo. En muchos años de ejercer esta profesión, he visto casos así. Mujeres que llegan con una carpeta de documentos y los ojos secos y una determinación que la mayoría de personas no tiene. Usted hizo todo bien. Cada paso, en el orden correcto, sin perder la cabeza. No supe qué responder. Hice lo que pude, dije finalmente. Eso es exactamente lo que hace falta, respondió. Si llegaste hasta aquí y esta historia te movió algo por dentro, y suscríbete. Hay muchas más historias como esta, de mujeres que encontraron su voz cuando ya creían que se les había acabado el tiempo. No te pierdas ninguna. Valentina vino a la casa 4 días después. No la había invitado. Sonó el timbre a las 5 de la tarde y cuando miré por la ventana, era ella. Parada en la puerta con el pelo recogido, sin maquillaje, con una cara que yo no le había visto desde que era adolescente. Abrí la puerta. Nos miramos. ¿Puedo entrar?, preguntó. Me hice a un lado. Ella entró. Se sentó en el mismo sofá donde siempre se había sentado. Yo me senté frente a ella. No había café esta vez. No había sopa. No había ninguno de los gestos con los que yo siempre llenaba los silencios incómodos. Solo las 2. Valentina estuvo callada un momento largo. Mamá, empezó. Yo sabía de la cuenta. Sabía que papá me mandaba dinero, pero yo pensaba que era de los ahorros de él, de algo que él había puesto aparte. Nunca pregunté de dónde venía. La miré. Valentina, dije. Eres contadora. Ella cerró los ojos un segundo. Sí, dijo. Esa respuesta lo decía todo. Una mujer que trabaja con números, que vive de entender el movimiento del dinero, que recibe transferencias mensuales regulares durante 4 años sin preguntar de dónde vienen. No era ignorancia. Era una decisión de no saber. Y no saber también es una forma de elegir. ¿Sabías lo de la firma?, pregunté. No, dijo. Me miró directo. Eso no lo sabía, mamá. Te lo juro. Cuando el abogado me explicó lo del poder notarial, Se le quebró la voz. La miré quebrarse y sentí algo complicado que no era compasión exactamente, y tampoco era frialdad. Era algo intermedio. El amor que no desaparece aunque quieras que desaparezca. El dolor de ver sufrir a alguien a quien amaste primero que a nadie más en el mundo.
Valentina, dije, no vine a pedirte que me explicaras nada. El proceso legal va a seguir su curso. Eso no depende de esta conversación. Lo sé, dijo. Lo que sí quiero que entiendas, continué, es esto. Durante años me trataste como si yo fuera un obstáculo, como si mi opinión, mi presencia, mis decisiones fueran algo que había que manejar y no algo que había que respetar. Y yo lo permití. Eso también es verdad y no te lo estoy echando en cara. Me lo echo a mí misma. Ella me miraba sin interrumpir. Pero una cosa es que yo haya cometido el error de callarme, dije. Y otra muy distinta es que alguien haya usado ese silencio mío para firmar documentos con mi nombre. Valentina asintió despacio. ¿Puedes perdonarme algún día?, preguntó. Lo pensé con honestidad. No busqué la respuesta que sonara bien. No lo sé todavía, respondí. El perdón no es algo que se decide en una tarde. Es algo que pasa con el tiempo o no pasa. Pero no es lo que necesito ahora mismo. ¿Qué necesitas? Necesito que este proceso termine. Necesito que mi casa quede en orden. Necesito que me devuelvan lo que me quitaron, en la medida en que eso sea posible. Y necesito, hice una pausa, que no vuelvan a tratarme como si no existiera. Valentina no dijo nada, pero asintió, y ese asentimiento, pequeño y silencioso, fue más honesto que cualquier cosa que me hubiera dicho en los últimos años. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. «Mamá», dijo sin darse vuelta del todo, «la sopa que trajiste la semana pasada. Estaba muy buena. No sé por qué eso me llegó más que todo lo demás. Tal vez porque era pequeño. Real, sin intención de nada». «Ya sé», dije, y cerré la puerta. Los meses que siguieron fueron lentos y llenos de papeleo. Audiencias, declaraciones, visitas a la fiscalía, llamadas de la doctora Salinas con actualizaciones que a veces avanzaban y a veces retrocedían porque así son los procesos legales. No van en línea recta. Ernesto declaró, reconoció la hipoteca, reconoció las transferencias. Sobre la firma falsificada, dijo que había sido idea de Gerardo Fuentes, que él solo había firmado donde le dijeron. Gerardo Fuentes contrató un abogado caro y negó todo durante meses. Amparo declaró ante la fiscalía con los registros contables en la mano. Su voz temblaba, pero sus palabras no. Yo declaré también, una tarde de martes, y en una sala pequeña con una mesa de madera y una funcionaria que escribía en un computador mientras yo hablaba. Conté todo desde el principio, sin adornos, sin dramatismo, con fechas y números y hechos. La funcionaria me miró al final y dijo, ¿algo más que quiera agregar? Pensé un momento. Solo que nadie me preguntó nada, dije. En 38 años, nadie me preguntó qué quería yo con mi propia casa, con mi propio dinero, con mi propia vida. Y yo tampoco pregunté. Eso es todo. Ella escribió algo. No sé qué escribió, pero lo dijo todo. El proceso tardó 14 meses en tener una resolución parcial. Gerardo Fuentes fue vinculado formalmente al proceso penal por su participación en la falsificación. La hipoteca fue declarada nula por estar basada en un documento fraudulento. La casa quedó libre de esa carga. Y Ernesto recibió una condena con medidas alternativas dada su condición cardíaca, servicio comunitario, restitución económica, una cantidad que la doctora Salinas negoció y que cubría parte del dinero que había salido de nuestra cuenta conjunta durante esos 4 años. Solo parte, no todo. Eso es lo que nadie dice cuando habla de justicia, que casi nunca es completa, que siempre deja algo sin reparar, que el tiempo perdido, los años de silencio, la confianza rota, eso no tiene restitución económica posible. Valentina no fue condenada penalmente. El proceso determinó que no había prueba suficiente de que conociera el origen fraudulento de los fondos, pero fue obligada a devolver el equivalente de lo recibido en un plan de pagos. Ernesto y yo firmamos la separación de bienes 6 meses después del inicio del proceso. No hubo divorcio inmediato. Esas cosas también toman tiempo. Pero la separación de bienes fue un papel limpio sobre una mesa limpia. Mi nombre solo, mi firma real, mis decisiones. Hoy la casa sigue siendo mía. Las matas de helecho del patio siguen ahí. Les puse una nueva este año, una de hoja ancha que encontré en el mercado del barrio un sábado por la mañana. Doña Clemencia viene a veces a tomar café. Amparo me mandó un mensaje el mes pasado diciéndome que había conseguido trabajo en otra empresa. Le respondí que me alegraba mucho. La doctora Salinas cerró el caso con una carta formal que guardo en la carpeta azul, que compré aquella tarde en la papelería del centro. Esa carpeta azul que empecé llenando con miedo y terminé llenando con pruebas. Valentina y yo nos hablamos, poco, con cuidado. Como 2 personas que se conocen bien y a la vez tienen que aprenderse de nuevo. El perdón, descubrí, no es un momento, es una dirección. No sé si llegaré, pero voy hacia allá, despacio, a mi propio ritmo. Ernesto vive con una hermana suya en otro barrio.
A veces pienso en los 38 años, en los buenos que hubo, porque los hubo, en los almuerzos de domingo y los viajes cortos, y las noches en que el mundo afuera era difícil pero adentro había calor. Pienso en todo eso y no lo borro. Pero tampoco dejo que tape lo otro. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Eso también lo aprendí. 63 años. Nunca pensé que a esta edad iba a empezar a conocerme de verdad. Pero aquí estoy. Con mi casa, con mis matas, con mi carpeta azul, con mis preguntas, todas las que no hice antes y que ahora me permito hacer en voz alta, aunque no siempre haya quien responda. Aprendí que el silencio puede ser una forma de amor, sí, pero también puede ser una puerta que uno deja abierta sin darse cuenta, y que cerrarse a tiempo, con calma y con pruebas y con la abogada correcta, también es una forma de amor propio, que es el que más cuesta aprender, y el que más falta hace. Si esta historia te llegó de verdad, dale like y suscríbete. Aquí seguimos contando historias de mujeres reales, de silencios que se rompen, de vidas que empiezan de nuevo cuando uno menos lo espera. No te vayas. Lo que viene también vale la pena escucharlo.